El 28 de abril del año 2025, España ha vivido un apagón eléctrico que ha afectado a diversas regiones y, por supuesto, a todos los sectores. Aunque para muchos ha sido una molestia puntual, para quienes trabajamos en la industria alimentaria, un corte de suministro eléctrico no es una simple interrupción, sino que también se puede convertir en una verdadera emergencia con consecuencias directas sobre la inocuidad de los alimentos. En este episodio vamos a comprender cómo gestionar emergencias desde un enfoque a nivel de seguridad alimentaria, siempre teniendo como base las exigencias de las normas BRC, IFS y FSS 22000. En este episodio vamos a analizar 3 situaciones concretas que pueden poner en jaque nuestro sistema de gestión de seguridad alimentaria. Vamos a hablar del corte eléctrico, de una inundación y de un incendio. Vamos a ver qué consecuencias, cómo debemos de actuar ante estas situaciones y, sobre todo, qué repercusión puede tener en inocuidad alimentaria sobre nuestros productos. Y, por supuesto, vamos a ver cómo cumplir con estos requisitos normativos. Disponer de un plan de emergencia es algo más que cumplir con el requisito. Debe de servirnos de base para actuar de forma rápida, eficaz y segura ante estas situaciones inesperadas. En eso nos vamos a enfocar dentro de este episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marife Montes y estamos una semana más con un nuevo episodio de mi podcast de marifemontes.com, donde, como ves, cada semana hablamos de requisitos, herramientas, hablamos siempre de todo lo que una industria alimentaria necesita cumplir para tener en cuenta como referencia normas como es BRC, IFS, FSS 22000 y, por supuesto, la legislación vigente. Te recuerdo que en marifemontes.com puedes suscribirte para no perderte ninguna semana los episodios de este podcast y donde también puedes descargarte los apuntes de cada uno de estos episodios. Apuntes que vas a encontrar con todo el contenido bien estructurado, bien condensado, y va a serte de gran ayuda para poder poner en práctica todo lo que vemos en cada uno de estos episodios. Así que recuerda en marifemontes.com. Y ahora sí, comenzamos con este nuevo episodio. Cuando hablamos de emergencias en una industria alimentaria, no solo nos referimos a eventos catastróficos. Una emergencia puede ser una situación inesperada que afecta al entorno de producción, que puede afectarnos a las condiciones de almacenamiento y que nuestro sistema de control puede verse alterado y puede perder la garantía de la inocuidad alimentaria de los productos que estamos fabricando. En este caso, si no lo gestionamos correctamente, una emergencia puede convertirse en una amenaza directa para la seguridad del producto y, por tanto, para la salud del consumidor. En este podcast siempre hablamos de los requisitos de normas como son BRC, IFS, FSS 22000. Estas 3 normas nos establecen de forma clara requisitos que tenemos que implantar para estar preparados y responder a este tipo de situaciones. Estas 3 normas tienen unos mismos pilares fundamentales, que es anticiparse al riesgo, documentar planes de actuación y además realizar simulacros para garantizar la respuesta eficaz en caso de que ocurriese este incidente. En este episodio de hoy te quiero hablar de 3 casos reales muy comunes y que quizás, pues no siempre los tenemos tan al día para poderlos gestionar correctamente. Y ahora pues se nos ha dado el caso esta semana pasada en España con un corte de suministro eléctrico generalizado en todo el país, en el que pues seguro que muchísimas industrias alimentarias se han visto afectadas por este corte eléctrico. En este episodio vamos a hablar tanto del corte eléctrico, también de las posibilidades que podríamos tener ante un incendio y una inundación. Si te descargas los apuntes de este episodio, vas a ver que encuentras en ellos como una lista de chequeo de todos los puntos mínimos que debes de considerar para tener preparado este plan de emergencia ante estas 3 situaciones: corte eléctrico, incendio y en el caso de una inundación. Porque es verdad que estas situaciones de emergencia pueden tener consecuencias dentro de la seguridad alimentaria de nuestros productos. Nosotros tenemos que actuar y estas normas BRC, IFS y FSS 22000 nos establecen una serie de requisitos clave para que estemos pues bien preparados ante esta situación. Así que vamos a ir viendo un poco lo que cada una de estas normas nos están pidiendo para que lo tengamos en cuenta en caso de que tú estés certificado o tengas tu sistema basado en alguna de estas normas o incluso las tengas integrada. Vamos a ver cada una de ellas, cuál es el fundamento normativo que estas normas nos están pidiendo
para que luego podamos trasladar estos requisitos a nuestros sistemas de seguridad alimentaria. Si empezamos por la norma BRC, en este caso en su versión 9, pues dedica varios requisitos a la preparación y gestión de emergencia. Vamos a centrarnos en 3 requisitos relevantes y especiales que hacen perfectamente la identificación de estos planes de emergencia. Si nos vamos al punto 3.11, vemos que ahí nos está hablando de la gestión de incidentes, retirada y recuperación de productos. Vemos que este requisito es clave cuando estamos hablando de situaciones de emergencia que se pueden ver afectados, que podemos vernos afectados o que podemos cubrir el riesgo de inocuidad, autenticidad, legalidad o calidad de los alimentos. En este caso, pues BRC pide que una industria que ya se encuentre certificada bajo este estándar pues esté preparado para actuar de forma eficaz, que tenga documentado cómo actuar y que tenga ya previsto todas estas actuaciones ante estos incidentes que podamos sufrir. Previamente, por supuesto, tenemos que identificar cuáles serían los más relevantes. En este caso, como punto clave, vamos a destacar que la norma BRC me pide que tengamos un plan donde incluyamos los distintos pasos a seguir para evaluar el impacto que esa emergencia podría tener sobre los productos, que ahora vamos a ir viendo también ejemplos en este episodio. Otro punto clave que nos pide es que definamos cuándo y cómo vamos a activar estos procedimientos en caso de que el producto se haya visto afectado y tengamos la necesidad de retirar o recuperar el producto del mercado. Y otro punto clave que nos pide BRC es que hagamos simulacros, es decir, que nosotros previamente, cuando ya lo tenemos implantado el sistema, el procedimiento, previo a que ocurra un evento real, pues que realicemos simulacros para estar preparados. Si nosotros tenemos un corte de suministro eléctrico, lo más normal es que estemos perdiendo esa cadena de frío, con lo cual tendremos que tener procedimientos para guiar qué hacer con estos productos que potencialmente se han podido ver afectados por esta rotura de cadena de frío y, si es necesario, pues activar la retirada de los lotes que se hayan visto comprometidos. Esto a modo de ejemplo. Si avanzamos en la norma, ya también nos está diciendo en el punto 3.11.1 que tenemos que tener procedimientos para actuar de forma inmediata y eficaz, y además la norma nos da ejemplos, ¿no? Nos dice ya directamente, oye, ten en cuenta pues, posibles cortes de servicios esenciales como puede ser la electricidad, el agua, la refrigeración. Ten en cuenta también fenómenos naturales como puede ser una inundación, ten en cuenta incendios, ten en cuenta también contaminaciones intencionadas o sabotaje, fallos de ciberseguridad o cualquier contaminación del producto que afecta a la seguridad y a la legalidad. ¿Qué nos exige estos puntos? Bueno, pues que tengamos planes de contingencia, ¿no? Para asegurar la continuidad de esta inocuidad y legalidad del producto, incluso ante estas situaciones adversas que podemos estar sufriendo dentro de nuestro sistema. Que consideremos la necesidad también de recuperar o retirar estos productos que se hayan podido ver afectados. Y en este caso, pues nos pide que tengamos un procedimiento documentado para retirar y recuperar estos productos. En este caso, yo hoy no me voy a centrar en cómo tenemos que tener este procedimiento, que ya lo hemos visto en algún episodio anterior de este podcast. Sí, es verdad que yo me quiero centrar en cómo identificar estas situaciones de emergencia y cómo actuar. Pero en este caso, bueno, sí que es verdad que por recordar un poco lo que tenemos que tener en este procedimiento documentado de retirada y recuperación de productos, pues por supuesto hay identificar el equipo de gestión, qué personas son las responsables, cuáles van a ser los criterios claros para decidir en qué momento retiramos o recuperamos el producto, tener una lista actualizada de todos los contactos clave, tener un plan de comunicación efectivo, tener todo el apoyo externo necesario, como puede ser un laboratorio, asesor legal, tener un plan detallado para toda la gestión de la trazabilidad de este producto, cuáles son todos los registros claves que vamos a tener durante todo el proceso de gestión de esta eventualidad y, por supuesto, analizar la causa raíz. En este caso ya digo que todo lo que acabo de comentarte estaría basado en ese procedimiento de retirada y recuperación. Yo me quiero enfocar más en el día de hoy, en este episodio, a procedimientos de gestión de emergencias. Y un tema que es importante también tener en cuenta, es verdad que en este caso BRC, me dice que pongamos a prueba una vez al año este procedimiento. Yo aquí quiero hacerte destacar que realmente lo que me pide la norma es que yo haga el simulacro de retirada y recuperación. No necesariamente tengo que hacer un simulacro de un incendio, de una inundación.
que no está no estaría mal realmente que hagamos también este tipo de simulacros o verificar realmente que nuestro plan de emergencia se puede activar correctamente en un caso de esta eventualidad que ocurriese realmente, ¿vale? No vamos a hacer el simulacro en sí de un incendio, de una inundación o de un corte, pero es verdad que podría ser bastante positivo que verifiquemos que todas las medidas preventivas que tenemos para solventar estas eventualidades de emergencias las tenemos disponibles. De igual manera, en la norma IFS nos está diciendo pues igual, ¿no?, que tenemos que tener un procedimiento de gestión, retirada y recuperación del producto, que hagamos también un listado de todas esas situaciones de emergencia que pueden impactar en la seguridad alimentaria, en la legalidad, autenticidad y calidad del producto. En este procedimiento pues igualmente nos pide tener una relación clara de todas las responsabilidades, todas estas personas clave que tengan su formación específica. Hay ligeras diferencias, como vemos, entre una norma y otra. Los pilares básicos al final son los mismos, pero es verdad que hay determinadas diferencias, ¿no? Pero en definitiva al final igual, ¿no?, que asignemos las personas autorizadas, que tengamos toda la lista de contactos clave, que tengamos que comunicarnos, un plan efectivo de comunicación estructurada entre clientes, autoridades, competencias, etcétera, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, ante una inundación, un corte eléctrico prolongado que pueda afectarnos a las condiciones de almacenamiento, pues tener un procedimiento que nos guíe cómo vamos a evaluar este impacto, cómo vamos a comunicarlo a todas las partes interesadas, cómo vamos a proceder a la retirada o la recuperación de estos productos. También nos pide que cada 12 meses, en este caso es verdad que nos da aquí un margen, nos establece el requisito muy estricto, ¿no?, que cada 12 meses sí o sí hagamos este tipo de pruebas, ¿no?, a través de un simulacro o una revisión de todos los requisitos del procedimiento, pero que este simulacro no lo hagamos mucho más tarde de los 15 meses y que luego documentemos, analicemos y usemos como procedimiento de mejora todo el resultado que nos derive de haber realizado este ejercicio de simulacro, pues analizar si ha sido efectivo o no y si vamos a necesitar, que esta parte es muy importante y no siempre la estamos considerando así, es decir, nosotros estamos haciendo un simulacro con el objetivo de evaluar si somos capaces de poder retirar y recuperar el producto de nuestro mercado, ¿no? Pues luego todo el resultado de este simulacro tendremos que analizarlo para determinar oportunidades de mejora sobre el propio procedimiento. No es simplemente localizar el producto, sino asegurarnos que lo estamos haciendo en tiempo y forma apropiada, que no se nos ha roto la información, toda la cadena de información y que somos capaces de localizar todo el producto. De igual manera, ya digo que es verdad que estas normas nos piden este tipo de simulacros para la retirada y recuperación, no en sí para los programas de gestión de emergencias, pero que estaría muy positivo que nosotros verifiquemos que somos capaces de activar nuestro plan de emergencia. Y en este caso, seguro que más de uno ha tenido, a raíz de este corte que hemos tenido nacional en España generalizado, pues se ha dado cuenta de que no estábamos totalmente preparados para actuar ante este corte eléctrico, con lo cual es importante que a partir de ahora revisemos bien cuáles son todas las posibles emergencias que podemos sufrir y que actuemos en consecuencia. No basta con tener el plan, sino que hay que probarlo también, hay que asegurarse que tenemos todos los recursos necesarios, tenemos que asegurarnos que todo el personal se puede involucrar, tiene la formación apropiada, tenemos todos los registros bien diseñados para luego quedar evidencias de la gestión de esta emergencia. Hemos hecho un resumen de todas las decisiones críticas que se tienen que llevar a cabo ante estas eventualidades, es decir, que al final tenemos que estar preparados y no jugar a la improvisación. Si continuamos con el análisis de las normas, en este caso ya para terminar, la norma FSS 22000 en su versión 6, en este esquema también encontramos concretamente el requisito de gestión de emergencia, que tiene que estar perfectamente integrado dentro de nuestro sistema de seguridad alimentaria. Este requisito lo vamos a encontrar en la cláusula 8.4 de la norma ISO 22000, donde exige que todas las organizaciones que se vayan a certificar en este estándar estén preparadas, puedan responder y aprendan de las situaciones de emergencia que vayan a poner en riesgo la inocuidad alimentaria. En este caso, la norma FSS 22000 nos pide que la alta dirección se asegure
que se dispone de estos procedimientos, que estén totalmente disponibles, que estén actualizados para poder responder a estas situaciones de emergencia, que se pueda mantener información documentada, es decir, que luego dejemos registrado todo lo que hemos activado, todas las actuaciones que hemos hecho para revertir esta eventualidad. En este caso, a partir de ahora, seguro que en estos meses siguientes, cuando vayas a tener una auditoría de certificación, el auditor te va a preguntar, y si no, pues debería, ¿no? Te vamos a preguntar, oye, ¿has tenido alguna situación de emergencia que hayas tenido que activar tu procedimiento de gestión de emergencias? Y no vale decir que no, porque realmente sí que la hemos tenido. Independientemente es que esa situación de emergencia la hayamos podido solventar perfectamente y no se haya puesto en riesgo la inocuidad alimentaria. Pero la situación sí que la hemos activado, sí que hemos tenido la necesidad, este 28 de abril, hemos tenido la necesidad en todos los sistemas que se encuentren certificados de activar esta situación de emergencia. Y vas a tener que disponer del informe final en el que hayas evaluado qué ha ocurrido con este corte de luz, cómo ha podido afectar a tu sistema de seguridad alimentaria, cómo ha podido afectar a tu producto, qué actuaciones hemos tenido y esa conclusión final para asegurar que al final este producto no se ha visto afectado. Con lo cual, a partir de ahora, durante este tiempo, seguro que os van a preguntar en una auditoría si has tenido la situación de emergencia y no vale decir no, porque sí que la hemos tenido. Esto implica que todos los planes de emergencia tienen que estar integrados dentro del sistema de gestión. No son documentos aislados, sino que una situación de emergencia de un corte eléctrico tiene que estar perfectamente integrado en tu sistema de seguridad alimentaria. En este caso, continúo hablando de la norma FSS 22000 después de esta paréntesis, ¿vale? Porque FSS 22000 nos pide que tengamos la gestión de emergencias e incidentes, que igualmente tengamos identificado todos los requisitos legales, reglamentarios, que activemos toda la comunicación interna efectiva dentro de todos los miembros del equipo de gestión de crisis, que seamos capaces de ejecutar comunicaciones también con el exterior, clientes, proveedores, autoridades sanitarias o todos los medios que sean necesarios, que hayamos identificado en nuestro procedimiento las consecuencias que tiene esta emergencia para que así también podamos revertir, reducir, prevenir, ¿vale? Corregir todas esas consecuencias, es decir, todas las actuaciones inmediatas que vamos a implantar para proteger el producto, para proteger las instalaciones, al personal incluso, en función de la gravedad y del impacto que puede tener esa emergencia. Y de igual manera que nos dice IFS y FSS 22000, pues probar que nuestro sistema de emergencias es eficaz. A diferencia de lo que ocurre en IFS y FSS 22000, que sí que está mucho más orientado a realizar simulacros solo sobre la retirada y recuperación, en este caso FSS 22000 sí que nos obliga, entre comillas, a demostrar que los procedimientos de gestión de emergencias son eficaces, con lo cual aquí sí que vamos a hacer simulacros de cortes de luz, de inundaciones, ya iremos, bueno, pues alternando, teniendo un programa y un método para asegurarnos que estos planes de emergencia son eficaces, pero aquí en este caso sí que es verdad que tenemos la necesidad de ponerlo a prueba. O en este caso, con este incidente real que hemos tenido de corte eléctrico el 28 de abril, pues ahí ya estaríamos poniendo a prueba nuestro plan de emergencia de forma real. Con lo cual tú tienes que tener ahora esa evidencia documentada de asegurarnos que actuamos correctamente. Y si no, bueno, pues simularlo en caso de que en las otras emergencias sea necesario, bueno, pues tendremos que simularlo. Igualmente, FSS 22000 nos propone ejemplos como son estos desastres naturales, accidentes ambientales, bioterrorismo o sabotaje, emergencias de salud pública como puede ser una pandemia, una contaminación de agua o cortes de servicios esenciales de electricidad, de agua, etc. Es decir, que FSS 22000 también nos propone ejemplos. Y ahora ya que hemos visto lo que las tres normas nos están pidiendo dentro de nuestro programa de gestión de emergencias, vamos a centrarnos porque, bueno, pues si no has tenido el tiempo o la capacidad de hacer todo este informe con respecto al corte eléctrico, te voy a dar una guía bastante completa para que tengas ideas de cómo tenemos que redactar o tenemos que hacer el montaje, por así decirlo, de este informe de gestión de la emergencia del corte de suministro eléctrico.
En primer lugar, tenemos que ver también qué consecuencias tuvo para nuestro producto y qué consecuencias tuvo a nivel de inocuidad alimentaria. Porque ya sabemos que una pérdida un corte de suministro nos puede dar lugar a una pérdida de la cadena de frío, estaría afectando a productos que están siendo refrigerados o congelados. También nos puede provocar un fallo en el sistema de monitoreo o control de producción, pues podemos estar perdiendo controles de temperatura, de presiones, de humedades que están con el suministro eléctrico. Hemos podido también sufrir interrupciones de procesos térmicos, que nos haya pillado en mitad de un proceso de pasteurización o de cocción, con lo cual tenemos que ver estos productos como se han visto afectados, si son necesarios reprocesar o tendríamos que desechar directamente. Hemos podido tener también paros en nuestro sistema de ventilación o extracción de vapores, de polvos, etcétera, con lo cual puede estar aumentando el riesgo de condensaciones, proliferación microbiológica. Hemos podido también tener pérdida de registros si los tenemos informatizados porque no se hayan hecho bien esos respaldos o copias de seguridad, con lo cual también es otra consecuencia más que tenemos con estos cortes de suministro. Retrasos en producción, es decir, que al final tendríamos nosotros que evaluar este corte de suministro, pues consecuencias que hayamos tenido a lo largo de nuestro diagrama de flujo y de nuestros procesos productivos. Y ya te he dado pues una lista de las posibles consecuencias que hemos podido sufrir. Y ahora, ¿cómo vamos a actuar, ¿no? De manera inmediata, nosotros tenemos que activar ese plan de emergencias específico que hemos redactado para un corte de suministro, sabiendo ya cuál es nuestro proceso productivo y todo lo que tenemos enchufado a la luz eléctrica, pues tendremos que ver a raíz de esas consecuencias cómo actuar, ¿no? Notificar inmediatamente al equipo de gestión de crisis o de incidentes, evaluar ese alcance, porque ya previamente ya sabemos cuáles son todas las consecuencias, pues tenemos que evaluar el alcance de todas esas consecuencias. ¿Qué zonas se han visto afectadas? ¿Qué productos? ¿Cuánto tiempo llevamos sin suministro eléctrico? Si tenemos generadores o equipos de respaldo que están funcionando correctamente, porque esa sería otra, ¿no? Disponer de medidas preventivas para evitar las consecuencias mayores sobre esta eventualidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, actuar pues, a través de monitoreo de parámetros críticos de manera manual. Si lo teníamos antes automatizado, pues ahora que se quedan inactivos, pues o estaban digitalizados, pues ahora hacerlo a nivel manual o en papel, aislar productos que potencialmente se hayan visto comprometidos. Si es necesario activar la recuperación o retirada, si vemos que hay justo en ese momento productos que se estaban liberando, que estaban saliendo de nuestras instalaciones, y por supuesto activar toda la comunicación con clientes, autoridades que se hayan visto afectados o comprometidos con productos que hayan podido sufrir esta eventualidad del corte eléctrico. Y es verdad que en nuestro procedimiento o en nuestro plan de emergencia, pues deberíamos de determinar cuáles serían las actuaciones o deberíamos de definir buenas prácticas para evitar esas consecuencias, como por ejemplo disponer de generadores eléctricos de respaldo, ¿vale? Que sean a lo mejor con combustible, mantenerlos por supuesto en buen estado, instalar sistemas de alimentación interrumpida para los equipos informáticos con baterías, disponer de termómetros manuales o protocolos de registro alternativos, formar al personal ante estos protocolos específicos, qué tienen que hacer, cómo deben de avisar, a quién tienen que avisar, cómo deben de registrar todos los controles derivados de esta eventualidad. Incluir este tipo de escenarios con simulacros, ¿vale? De simulacros de crisis. Dentro de la gestión de crisis, pues si simulamos alguna eventualidad de una emergencia, como puede ser un corte eléctrico, bueno, pues estaría muy bien que incluyamos pues la revisión de todas estas consecuencias, de todas estas actuaciones y la implantación de todas estas buenas prácticas para asegurarnos que lo tenemos todo perfectamente estructurado. Por eso sería importante, bueno, pues no solo incluirlo dentro de nuestros simulacros o si no lo queremos incluir dentro de nuestros simulacros, porque ya digo, BRC y FS no sería obligatorio, sí al menos revisar periódicamente que nuestro procedimiento tenemos la capacidad de activarlo en caso de que ocurriese. Y si nosotros tenemos equipos como puede ser un generador de combustible, un generador de gasoil, por ejemplo, para que se active automáticamente cuando tenemos estos cortes eléctricos, bueno, pues asegurarnos que está bien mantenido, que tenemos el combustible disponible, o si tenemos baterías que
asegurarnos que estas baterías se encuentran perfectamente cargadas y no encontrarnos con la situación del corte eléctrico y que ahora nos pille sin combustible o las baterías totalmente descargadas. Si trabajamos un segundo ejemplo que podemos tener de emergencia, como puede ser el incendio en unas instalaciones, un incendio es una emergencia bastante crítica que puede afectar a la industria alimentaria parcialmente o en su totalidad. Es verdad que se han visto ejemplos que si a lo mejor por LinkedIn has podido ver, pues lamentablemente suele ser una emergencia, no es tan puntual como pensamos, sino que pues realmente puede ocurrir. Incluso si nosotros lo controlamos correctamente, incluso si es un incendio puntual en un área de nuestras instalaciones, también podemos tener consecuencias que debemos de evaluar y que debemos de estar preparados dentro de nuestro sistema de inocuidad alimentaria. En este caso, las consecuencias que puede tener un incendio a nivel de inocuidad alimentaria, en primer lugar puede ser una contaminación física derivada del hollín, del polvo, de fragmentos de materiales quemados o del propio sistema que hayamos usado para extinguir ese fuego, ese incendio. Podemos también tener contaminación química por productos de combustión o sustancias que estamos empleando para apagar el fuego, la espuma, gases, aguas contaminadas. Vamos a sufrir también daños estructurales en techos, paredes, sistemas de ventilación que pueden comprometer zonas limpias o flujos higiénicos. Vamos a poder también sufrir las consecuencias de una interrupción del proceso productivo, un deterioro de productos que están en proceso productivo. Vamos a necesitar establecer como consecuencia la evacuación y acceso restringido a áreas que se hayan visto afectadas por esta eventualidad, por este incendio, en caso de que haya sido puntual, pues controles sobre la calidad del producto, la limpieza de ese área, conservación de temperaturas, por ejemplo. También podemos sufrir consecuencias a nivel de riesgo de contaminaciones cruzadas. ¿Vale? Cuando se está realizando una descontaminación adecuada, pues no tendremos problema, pero asegurarnos que si hemos tenido un incendio en una zona puntual o específica de nuestra área, pues que no haya contaminaciones cruzadas cuando estemos limpiando o estemos arreglando esa zona que se ha incendiado. El riesgo, al final hay un riesgo muy directo porque podemos sufrir una contaminación del producto, podemos exponer el producto a ese peligro físico o químico, podemos tener condiciones no controladas, pérdida de integridad del estructural, ambiental, es decir que esperemos no sufrirlo, pero en caso de estar sufriendo un incendio hay que evaluar bien cuáles han sido todas estas consecuencias. Aquí te he dado un ejemplo para que lo tengas de base. Y luego, por supuesto, tenemos que definir cuáles serían todas las actuaciones. Yo aquí no voy a entrar a nivel de riesgos laborales, no quiero entrar porque no soy experta en esa materia, pero sí que todas las actuaciones que con respecto a la inocuidad alimentaria se tengan que activar. Entonces, en este caso, las actuaciones que nosotros podemos aplicar inmediatamente ante un incendio, por supuesto, evacuación inmediata del personal y activación del plan de emergencias a nivel de riesgos laborales, pero también avisar al equipo de gestión de crisis, identificar todas esas zonas afectadas, aislar productos, aislar materias primas, aislar la zona, evaluar el impacto sabiendo qué productos se han visto afectados por este incendio, qué superficies, qué equipos, qué materiales, cómo se han activado los sistemas de extinción automáticos de incendio para ver también qué posibles consecuencias ha tenido no solo el proceso de incendio, sino de la propia extinción del incendio, cómo hemos bloqueado de manera preventiva ese producto no conforme, potencialmente no conforme, qué muestreos ambientales y análisis de contaminación vamos a realizar, revisión estructural, pues aquí sí que vamos más a riesgos laborales, pero bueno, qué limpieza y qué validación del entorno vamos a llevar a cabo antes de reanudar todas las operaciones, si hemos necesitado la comunicación con clientes y autoridades, y todo ello, por supuesto, dónde va a quedar registrado las actuaciones que hemos llevado a cabo para garantizar que finalmente, después de todas estas actuaciones ante ese incendio, pues tenemos la garantía suficiente de asegurarnos que el producto que ponemos a disposición de nuestros clientes ya se encuentra en perfecto estado y que nuestras instalaciones se encuentran en perfecto estado y no afectan negativamente a este producto que ahora estamos fabricando. Aquí nuestro plan de emergencias, de igual manera que hemos hecho con el corte eléctrico para el tema de un incendio, también podemos tener en cuenta buenas prácticas, ¿no? Para que podamos prevenir o mitigar
las consecuencias de ese incendio fortuito, ¿no? Tener un mapa de riesgo actualizado con zonas críticas, con materiales combustibles, formar al personal en protocolos de evacuación, que por supuesto esto para grandes industrias está más que solventado, pero también formar al personal para contener daños, tener bien estructurado, tener bien mantenido todos los equipos de extinción, dependiendo del tamaño de tus instalaciones. Pues vamos a tener extintores, detectores, sistemas de rociadores, todos ellos que se encuentren perfectamente verificados y operativos. Es verdad que en este sentido, por lo menos en España, tenemos una legislación bastante buena en el sentido de que nos obliga esta legislación a disponer de todos estos equipos de extinción perfectamente mantenidos, con lo cual por esta parte nuestro plan de emergencia lo vamos a tener ya mejor solventado, mejor atado a raíz o a consecuencia de que es verdad que a nivel legislativo tenemos que tenerlo todo perfectamente bien mantenido. Pero aún así, bueno, pues tenemos que asegurarnos que todos estos sistemas eléctricos, todas nuestras instalaciones cumplen con esta normativa de seguridad industrial, pero que también tenemos protocolos para luego validar esa limpieza, para validar la descontaminación, la reanudación de nuestro sistema productivo después de que ocurriese este posible incidente. Y nuevamente, pues, tener establecido pues unos formatos de trabajo donde vamos a ir documentando todas las actuaciones que ponemos en marcha para, bueno, pues luego tener bien documentado lo que hemos hecho. Y sobre todo es muy importante aquí que ese análisis final de la situación de emergencia, bien para asegurarnos o dejar claro que nuestro plan de emergencias ha funcionado correctamente, o en todo caso pues también determinar cuáles serían todas esas oportunidades de mejora con el análisis de la causa raíz para que, bueno, pues podamos mejorar nuestro procedimiento y, por supuesto, si ocurriese en un futuro esta eventualidad, pues actuásemos a consecuencia. Es verdad que un incendio pues nos va a poner solo en juego la vida de las personas y las instalaciones, sino que también tenemos que garantizar que, bueno, porque se pueden dar conatos de incendio o incendios más pequeñitos, que ahí pues no estamos poniendo en riesgo ni la seguridad de las personas ni de las instalaciones, pero sí que tenemos que asegurar y demostrar que nuestro sistema está perfectamente establecido para garantizar la calidad, seguridad e inocuidad alimentaria de nuestros productos. Y ahora bien, si te descargas los apuntes, de igual manera que hemos hablado del corte eléctrico y hemos hablado del incendio, te he estructurado también todas las consecuencias, las actuaciones y las buenas prácticas que tendríamos que tener para el caso de la emergencia de inundación. Para no alargar este episodio, yo te emplazo a que te descargues los apuntes y ahí lo vas a tener perfectamente estructurado, cuáles podrían ser todas las consecuencias que una inundación tendría dentro de nuestro sistema de seguridad alimentaria, cómo planificar todas las actuaciones y cuáles serían las buenas prácticas a implantar para, bueno, pues solventar esta inundación. Hasta ahora hemos hablado de lo que nos piden estas normas, de lo que nos exigen y cómo responder a estas situaciones de emergencia en concreto. Pero ¿cómo nos aseguramos realmente que estamos preparados? Te voy a compartir una lista de chequeo para asegurarnos con 5 buenas prácticas que nuestro plan de emergencia lo tenemos totalmente integrado dentro de nuestro sistema de gestión. En primer lugar, realizar simulacros periódicos, más allá de la retirada de productos. Ya te he dicho que es verdad que no es un requisito totalmente exigible por la norma, pero que sí sería muy aconsejable tener simulacros anuales para los distintos escenarios que nosotros podemos sufrir. O si no hacemos estos simulacros, herramientas de diagnóstico para asegurarnos que nuestro plan podrá funcionar correctamente. En segundo lugar, sería también muy bueno establecer una matriz de riesgo donde vamos a establecer criterios de priorización. Sería muy bueno que clasificásemos todos estos eventos en función de la probabilidad y del impacto que tendría en la inocuidad alimentaria, cómo pueda afectar cada uno de estos eventos a nuestros procesos críticos, qué personas responsables vamos a poder identificar para que sean los responsables de activar nuestros planes de emergencia, que no siempre tienen por qué ser las mismas personas en función de la eventualidad que estemos sufriendo. En los apuntes verás que te comparto una matriz donde ves las distintas probabilidades, severidad, puntuaciones de riesgo. La verdad es que ahí queda perfectamente descrito
cómo podríamos hacer esta matriz de riesgo, donde vamos a ver un poco, bueno, pues las distintas situaciones, pues como hemos visto, ¿no? De cortes eléctricos, de incendios, de inundación, pero también, por ejemplo, podemos tener eventualidades o emergencias por un sistema de refrigeración que no está funcionando correctamente o por ausencia de personal clave, pues, a través de enfermedades contagiosas. En fin, es verdad que podríamos tener muchos más ejemplos en los que, bueno, pues deberíamos de tener esa matriz de riesgos para ir priorizando. Otro punto clave que tenemos que tener dentro de nuestro sistema es capacitar, es decir, formar a todo el personal con estos protocolos de emergencia. Tampoco tiene sentido que tengamos un magnífico plan de emergencias si no lo compartimos con todo nuestro personal, porque ahí nosotros tendremos que formar a los operarios, supervisores, mandos intermedios, para que sean capaces de reconocer estas situaciones de emergencia, tengan claro cuál es las personas autorizadas de activarlo, cómo vamos a preservar la seguridad del producto, en definitiva, al final, cuál sería el rol de cada uno de los puestos de trabajo para enfrentarse a estas situaciones de emergencia. Es interesante que tengamos bien claro dentro de nuestro procedimiento cómo vamos a documentar todo este proceso, que ya te he dicho que en este caso sí que es verdad que sería interesante dentro de nuestro procedimiento que tengamos formatos de trabajo donde, bueno, pues nos deje bien claro cómo vamos a registrar fechas, tiempos, actuaciones, decisiones, responsabilidades, trazabilidades, tanto documentales como del producto, donde luego hagamos un análisis de conclusiones, establezcamos análisis causa-raíz, evaluemos la efectividad de nuestro plan y actualicemos los procedimientos y nuestras actuaciones en función de los resultados finales. Y aquí también es muy importante que en este caso, como quinto punto fundamental dentro de nuestro procedimiento, es que incluyamos a los proveedores de servicios críticos en nuestro plan de contingencia. Es decir, nosotros tenemos que tener muy bien identificados todos nuestros proveedores que me van a ayudar a solventar, ¿vale? No solo son los proveedores de las materias primas, sino los proveedores que me van a ayudar a solventar estas situaciones de emergencia, como puede ser en nuestra lista de bomberos, de la Guardia Civil, de proveedores de limpieza, proveedores al final que me van a ayudar a solventar todas estas emergencias, con lo cual asegúrate que también los tienes perfectamente identificados como proveedores de emergencias. De esta manera vamos a intentar evitar, ¿vale? Vamos a evitar por todos los medios jugar a la improvisación, porque cuando estamos ante una emergencia, cada minuto cuenta. Y colaborar y tener la colaboración con nuestros proveedores puede marcar la diferencia de tener una parada controlada a una crisis sin control ninguno, con lo cual todo lo debemos de tener perfectamente documentado, procedimentado, por escrito, con toda la identificación de proveedores necesarios para no jugar a la improvisación. En definitiva, al final, en seguridad alimentaria, la preparación no se mide por tener un procedimiento guardado dentro de una carpeta, que se lo vamos a enseñar al auditor una vez al año, sino que la preparación se va a medir con la capacidad real que tengamos dentro de nuestro equipo de trabajo, con alianzas sólidas, con decisiones bien estructuradas para que esa emergencia, bueno, pues podamos solventarla en el menor tiempo posible y con las menores consecuencias también posibles. Es decir, tenemos que tener una respuesta rápida. Ahí es donde vamos a marcar la diferencia de procedimientos bien estructurados o no. Si son procedimientos que van a cumplir estrictamente con el requisito de la norma o lo que buscamos es que las consecuencias queden reducidas a la mínima expresión. Bueno, pues ya hemos hecho un recorrido juntos por todos estos temas clave de cómo responder a una emergencia que pueda afectar directamente a la inocuidad de nuestros productos. Le hemos dado un enfoque o he intentado darle un enfoque práctico con ejemplos reales para suministro, para incendios, inundaciones. Hemos visto lo que las normas BRC, IFS y FSS 22000 nos piden para que lo tengamos perfectamente documentado. Porque una emergencia no avisa, un incendio no viene avisando, el corte eléctrico es de un segundo a otro y no podemos controlarlo realmente. Pero lo que sí podemos controlar es que estemos perfectamente preparados, que tengamos la capacidad de una respuesta rápida y que, por supuesto, aprendamos de estas eventualidades. Así que el verdadero valor de tu sistema de seguridad alimentaria es que dispongas de procedimientos bien estructurados. Ahora te invito a que revises tu plan de emergencias porque hemos tenido un ejemplo
claro y real de que podría ocurrir dentro de nuestra seguridad alimentaria con un corte eléctrico que duró casi 24 horas en España. Así que revisa tu plan de emergencias, revisa que esté perfectamente actualizado, que hayas identificado todo el personal clave, que tengamos todas las actuaciones, consecuencias y oportunidades de mejora perfectamente descritas, que hayamos involucrado a todo el personal crítico, y si no es así, bueno, pues ahora es el momento de actualizar tu procedimiento. Te invito a que hagas uso de de los apuntes que puedes descargarte en marifemontes.com y bueno, pues tengas tu procedimiento perfectamente actualizado. Si has llegado a este punto, como siempre, muchísimas gracias de haberme escuchado hasta el final. Yo espero haber dado pinceladas importantes para que te sirvan en tu plan de emergencias, para revisarlo y actualizarlo y que lo tengas perfectamente para que lo puedas poner en marcha si se diese algún caso similar al que hemos sufrido esta semana pasada en España. Te pido que, bueno, pues si te ha resultado interesante, que me ayudes a compartirlo entre las personas que pienses que también les puede interesar conocer estos datos. Sí que te pido pues que me puedas dejar una reseña, me puedas dejar una puntuación, me puedas dar tu opinión de cómo te ha resultado este episodio, y recordarte, bueno, pues que te suscribas desde la plataforma que normalmente me escuchas, para que, bueno, pues cada semana lo tengas aquí disponible, y por supuesto que puedas descargarte los apuntes en marifemontes.com. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. Un saludo, chao.